Buen día. Vamos a continuar la materia con lo que tiene que ver con el proceso acumulativo del píxel y, como les decía, la teoría de los fondos prestables. Si tienen alguna duda con respecto a la última clase, que ese día vinieron pocas personas, de hecho vino esa clase es importante, entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que la vean, no vinieron, veanla. Cualquier duda que surja, la pregunten antes de llegar al examen, ¿ok? Porque probablemente, para el examen va bastante materia. Para el examen de este viernes en 8. Entonces, si tienen alguna duda, pregúntenla antes del examen. Ok. Digamos que con este tema, si no me equivoco, es el tema 3 de la unidad 2, o 4. Tema 3 de la unidad 2, que tiene que ver con proceso acumulativo del píxel y teoría de los fondos prestables. Básicamente esto es la escuela sueca. Entonces, fíjense que nosotros hasta ahora hemos visto la teoría cuantitativa, de hecho este es el último tema de la teoría cuantitativa, en la cual nosotros hemos visto la escuela clásica, ¿okay?, que se resume en la ecuación de Fisher, que toma en cuenta solo precios a largo plazo, PIB potencial. La economía está en plena utilización de los recursos, totalidad de precios flexibles. Hemos visto el enfoque de Cambridge, ¿okay?, que es la escuela de Cambridge propiamente dicho, en la cual se lleva en cuenta que parte del total monetario no entra al flujo del sistema, sino que una parte se reserva. O sea, los agentes económicos atesoran una parte de ese dinero, y la última clase específicamente vimos de qué manera ese montante de dinero genera utilidad para el consumidor. Nosotros lo que vamos a ver hoy es la escuela sueca, que es otra escuela del pensamiento de la economía y en específico de la teoría monetaria, para intentar entender o explicar la demanda de dinero. Entonces, en resumen, escuela clásica, ecuación de Fisher, demanda por transacción. ¿Ok? Todo lo que se demanda de dinero es para realizar transacciones en la economía y por lo tanto debe estar en equilibrio el mercado monetario. Como el ingreso y la velocidad. Exactamente. Por el lado del enfoque de Cambridge, ya toma en cuenta, además de la transacción, el hecho de que se retienen unidades monetarias, se atesoran unidades monetarias que no entran al flujo, en lo que no lo definen propiamente, pero lo interpretamos como la cantidad ahorrada de dinero. Y aquí nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es ahorro y ahorro en dinero. ¿Ok? Porque no es lo mismo. Ahí está hablando de K. Exactamente. Ahí estoy hablando de K minúscula. La K minúscula en la ecuación de Fisher significa algo distinto a la K minúscula en la ecuación de Cambridge, aunque es la misma ecuación. Eso es lo que tienen que tener claro y no pueden confundir una cosa con otra, porque el propósito es entender cuál es la diferencia. K en Fisher es el inverso de la velocidad. Exactamente.
Y aquí es la tenencia de... Aquí es la preferencia por tener dinero, o sea, es el porcentaje de efectivo que no entra al flujo económico, sino que se atesora. Que visto desde un punto de vista microeconómico, que es lo que está demostrado en el teorema de la utilidad marginal del dinero, viene a ser la preferencia por mantener saldo monetario en vez de tener otro tipo de activo o otro tipo de bienes en la economía. ¿Ok? Entonces aparece un concepto que es el de preferencia por tener dinero, por almacenarlo, por guardarlo, por no gastarlo, digamos. Ahora bien, el proceso acumulativo de Wiesel ya nosotros lo hemos visto en parte, cuando vimos lo del mercado monetario y mercado de bienes. Y hoy vamos a profundizar un poco más y aclarar algunos conceptos que han quedado difusos. El proceso acumulativo de Wiesel parte de una idea de explicar los ciclos económicos. Explicar los ciclos económicos. En concreto, para explicar los ciclos económicos, nosotros tenemos, vamos a decirlo así, tres escuelas para explicar los ciclos económicos. Una es la escuela de Cambridge, la otra sería la escuela sueca o de Suecia. Creo que vamos a ver hoy. La otra sería la escuela austríaca. ¿Okay? Y la otra sería la teoría cuantitativa. La teoría cuantitativa, en la que están Fisher y posteriormente Friedman. ¿Okay? Por este lado estarían Mises y Hayek. Por este lado estarían Myrdal y Linda. Y por este lado estarían, porque ya nosotros vimos, Pigon y Marx. Claro que allí está el propio Keynes, pero Keynes, digamos, toma un camino alternativo basado en, a su vez, en las ideas de Kalecki. Lo que pasa es que Kalecki era un economista polaco. Como escribía en polaco, básicamente nadie le paraba. ¿Sí? Era eso. Pero la idea de Kalecki la recoge Keynes y Keynes la escribe en inglés. Y bueno. Palabras más, palabras menos, en el fondo esto está basado en Marx. ¿Okay? La idea de Kalecki viene de Marx, a su vez la idea de Keynes viene de Kalecki, que a su vez viene de Marx. Y por este lado está Wiesel. ¿Okay? Aquí en el fondo de todo esto, o sea, en el principio, mejor dicho, de todo esto está Wiesel. Wiesel, que a su vez viene de Marx, que a su vez viene de Menger, Jevons, Bauer. Más o menos un resumen del pensamiento macroeconómico. ¿De cuál escuela es Friedman?
es una avanzada de la teoría cuantitativa, pero propiamente la teoría monetarista. Vamos a ver cuál es Chicago. Digamos aquí en Chicago. Así que no, la teoría cuantitativa no nace en Chicago. Lo que quiero decir es que Fisher y Freeman forman lo que es la escuela de Chicago. Lógicamente ahí después ustedes tienen a Lucas, a Sartre, a Bajo, etc. Economistas ya más contemporáneos. Más o menos este es como el esquema, ¿no?, del pensamiento macroeconómico. Nosotros que hemos visto el enfoque de Cambridge y la teoría cuantitativa. ¿Okay? Todo está basado a su vez esto digamos, no la teoría cuantitativa, sino digamos esto de acá, está basado en la idea de Wixner. La idea de Wixner parte de la idea de Wixner es la siguiente. Wixner escribe un libro que se llama Precios de interés, de 1898. Por el año ya se sabe que es anterior a la escuela de Cambridge y a la escuela de Keynes. Entonces, en este libro, él hace una distinción entre la tasa de interés natural y entre la tasa de interés bancaria. ¿Okay? Eso ya nosotros lo vimos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tasa de interés natural? Aquella que sigue del equilibrio del mercado de bienes, que Wixner la llamó tasa de interés natural. Es la tasa de equilibrio intertemporal en la que se iguala el ahorro y la inversión, donde el ahorro y la inversión no es una identidad macroeconómica, sino que es una condición de equilibrio. Es importante entender esa diferencia. No es una identidad, sino es una condición de equilibrio. No necesariamente tiene que darse. Una condición de equilibrio. O sea, la tasa de interés como la definíamos. Por otro lado, la tasa de interés bancario es la tasa que pagan los bancos por crédito. Entonces es una tasa del mercado de capitales. Es decir, la tasa de interés. Se puede decir que de aquí sale la idea general de pensar que la tasa de interés es el precio del dinero. Claro. De aquí sale esa famosa. De ahí sale esa famosa frase. Lo que pasa es que esa famosa frase la popularizó fue Keynes, fue el que la popularizó. Okay. Pero la natural es la que verdaderamente más importa. Sí, exacto. El detalle es que la natural no es visible desde un punto de vista explícito, porque la de mercado es la del mercado de capitales. Es decir, la que te paga el banco, o bien por tu
depositar tu dinero y comprar un activo del banco, por ejemplo, una cuenta de ahorro, o la que tú le tienes que pagar al banco en caso de pedir un préstamo. ¿Okay? Que luego eso se hace extensivo para el resto del mercado de capitales. Porque el mercado de capitales está compuesto por dos grandes categorías. Activos de renta fija y por otro lado activos de renta variable, donde por el lado de los activos de renta fija nosotros básicamente tenemos títulos y bonos. Por el lado de la renta variable nosotros tenemos acciones, derivados, commodities, materias primas, opciones, en el caso de los derivados, futuros, por el lado de las acciones tenemos preferentes y no preferentes. Claro, aquí también tendríamos otro mercado, forma parte de esto, que es el mercado Forex. El mercado Forex, e incluso modernamente, digamos, es como un esquema bastante genérico de lo que es el mercado de capitales. Pero nótese que el mercado de capitales es distinto al mercado de dinero. O sea, eso es lo que yo quiero que se entienda. Una cosa es el mercado de dinero y otra cosa es el mercado de capitales. Esa es la distinción que hacía Pixel. La distinción que hacía Pixel es que esta tasa de interés nominal o del mercado es la que se paga por un flujo de efectivo. ¿Ok? Un flujo de efectivo. Mientras que esta tasa de interés natural es la tasa que equilibra el consumo, el ahorro y la inversión. La real. Porque es la que toma en cuenta la razón de precios relativos entre los precios de hoy y los precios del futuro. Entonces, aquí viene el tema de la previsión de los precios futuros, que es una idea de Pixel. ¿Qué es lo que ocurre? Que Pixel fue un economista bastante importante porque básicamente con él nace la macroeconomía. Eso es importante también entender, que es a partir de este libro que nace la macroeconomía, porque él intenta englobar la idea del equilibrio general de Borras con la idea de la utilidad marginal y la productividad marginal de Menger y von Bauer, sobre todo los rendimientos marginales del capital, que son todas ideas que hoy en día llamamos microeconómicas. Bueno, él las intenta englobar y dar una explicación total del sistema de economía, la macroeconomía. Sin Pixel no existiría el modelo ISM. No, porque
¿qué pasa? El modelo ISLM es una consecuencia de Keynes, pero Keynes es una consecuencia de cambios que es una consecuencia de Mises. O sea, 50 años después, 40 años después surgió el libro de Keynes, tanto el tratado monetario de 1930 como la teoría general de 1936. Y el modelo ISLM es un modelo de Higgs, que digamos, seguimos ampliando esto y de aquí viene Higgs, con su famoso modelo ISLM de 1937, un año luego de la teoría general. Ahora bien, algo que le he dedicado las últimas 2 clases a él. El problema teórico es que esta ecuación es homogénea de grado cero, porque es una ecuación de equilibrio del mercado basado en precios relativos, mientras que la teoría cuantitativa que nosotros vimos es una ecuación de homogénea de grado común. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Teoría cuantitativa del dinero, ¿qué te dice? La de Fisher. La ecuación de Fisher te dice que la cantidad del stock monetario es igual a K minúscula P por Y. ¿Ok? P por Y. ¿Dónde? ¿Yo qué tengo acá? Yo tengo que, en este caso, la cantidad de dinero es una función de los precios y de la producción. Por este lado, yo tengo que la tasa de interés real, El profesor no sería la demanda de dinero. sí, claro, el stock monetario, o sea, la demanda de dinero sería, en este caso, la tasa real de interés sería una función de los precios de hoy y de los precios futuros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si yo multiplico por una constante alta esta función, y si yo multiplico por una constante alta sus argumentos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo tengo por este lado que tengo, quedaría vamos a considerar que el sistema es completo, y si el sistema es completo, yo elevo esto. Y este para 1 menos A, para que el sistema sea perfectamente completo. ¿Qué se sigue de aquí? Se sigue K multiplica
que se sigue, que por el exponente 0 es homogénea de grado 0. Lo que se sigue, por el exponente 1, dice que la función es homogénea de grado. Es decir, este es el problema teórico que entre las dos teorías, entre la teoría cuantitativa y la teoría de Wicksell, que a su vez es la que se basa la escuela sueca. ¿Cómo se corrigió este problema? En la clase anterior ya está explicado. ¿Okay? Tienen que ver la clase anterior. Es decir, cuando tú introduces el dinero en la función de utilidad, encontramos que el hecho de que haya utilidad por tener dinero te resuelve el problema de la neutralidad del dinero. Básicamente, en el caso de la teoría cuantitativa, ¿qué es lo que te dice? Que cualquier aumento de sus argumentos va a aumentar la masa monetaria. Por otro lado, si en el caso de los precios relativos se incrementan en la misma cuantía, básicamente el sistema queda inalterado. ¿Okay? El sistema queda inalterado. Ahora, si en la función de utilidad nosotros introducimos el dinero, entonces encontramos una relación de precios relativos en la cual el dinero afecta las decisiones de ahorro y consumo. ¿Okay? Las decisiones de ahorro y consumo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto era simplemente para ejemplificar por qué una ecuación es de homogénea de grado 1 y la otra es homogénea de grado 0. ¿Okay? Ahora veo. De esto nosotros tenemos, de esta relación, se sigue lo siguiente. Cosa que ya no se puede. Que en el equilibrio, este precio iguala en el mercado de bienes la inversión y el ahorro. Lo que se tiene que entender de esto es que el ahorro y la inversión no son fuerzas contrapuestas. Eso es lo que se debe entender. Porque a medida que los precios esperados futuros son mayores, entonces el interés por invertir aumenta, pero el interés por ahorrar disminuye. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que para que haya inversión tiene que existir un stock, y ese stock viene dado por lo siguiente: el capital futuro es igual al capital actual menos lo que se deprecia más la inversión actual. ¿Okay? ¿Sabes para qué hay interés en inversión? No, esta es la ecuación. Algo que es valioso de capital. Esta es la ecuación de acumulación de capital.
ecuación de acumulación de capital te dice que el capital futuro tiene que ser el capital de hoy menos lo que se depreció, más la inversión actual. ¿Okay? Pero la inversión actual necesariamente tiene que provenir de unos ahorros, pues si no, ¿de dónde la vas a sacar? ¿Se entiende la idea? Sí. Ahora, hay una diferencia entre, digamos, la tasa de interés real afecta a la inversión. Y por otro lado, la tasa de interés real también afecta a la ahorro. Solo la real. Sí. La nominal no. ¿En esta teoría o? En la teoría. ¿Por qué la tasa de interés real es la que afecta a la inversión? En esta teoría y en realidad en todas las teorías. ¿Por qué? Porque a un inversor no le interesa tanto el rendimiento nominal, sino el rendimiento real de la inversión. O sea, imagínate que tú vas a invertir tu dinero. Ese dinero tienes que haberlo ahorrado. ¿Okay? Lo que pasa que no necesariamente o no siempre en la economía el que invierte cuenta con todos los recursos para hacerlo. Hay un stock de riqueza. Ese stock de riqueza lo poseen otras personas, que esas personas son básicamente quienes ahorran en dinero, en oro, en acciones, en activos financieros. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Si esta cantidad de ahorro de aquí no es lo suficiente para financiar esta inversión de aquí, ¿okay? Entonces la política monetaria entra en acción. Des en cuenta que la teoría que nosotros estamos estudiando es para llegar al hecho de que la política monetaria tiene efectos. ¿Ok? Todo este es el estudio teórico de la macroeconomía para poder llegar a ese punto. Entender, uno, por qué se demanda dinero, y dos, de qué manera la política monetaria va a afectar el sistema económico. Son dos preguntas que hay que dar respuesta en esta materia hasta ahora. Entonces, si el ahorro es suficiente para cubrir la inversión, se sube la tasa de interés real para que haya más ahorro. No. Ya. Vamos a buscarlo. Imagínense por un momento que en la economía no hay dinero. Aún así en una economía en la que no hay dinero, cuando me refiero a dinero es que no hay papeles, no hay papelitos verdes que llamamos dólares, no hay euros o no hay papeles falsificados del Banco Central que llamamos bolívares. ¿Okay? En esa economía, sin embargo, va a haber inversión y va a haber ahorro. ¿Okay? En esa economía va a haber inversión y va a haber ahorro. Me voy a ir un poco más atrás en el análisis para que me entiendan. Me voy a ir a la economía de Robinson Crusoe. Ahí lo van a entender, lo tienen que entender. En la economía de Robinson Crusoe, ¿cuántas personas hay? Hay una. Sin embargo, aunque él está solo en la isla, él tiene que tomar decisiones económicas. Porque tiene que consumir, es decir, tiene que comer, si no se muere. Pero también tienen que tomar decisiones de cuánto tiempo gasta en producir o recolectar los alimentos y cuántas horas gasta o determina a dormir, a elaborar alguna otra actividad o simplemente distraerse. Por ejemplo, explorar la isla. ¿Se entiende? Estas decisiones
que parecen triviales del día a día, en realidad lo que se hace en economía es estudiarlos a profundidad, porque luego van a tener un significado mayúsculo para toda la economía en su conjunto. Entonces vuelvo con el cuento de Robinson. El tipo está allá en la isla, tiene que tomar decisiones. ¿Qué pasa si duerme de más? Pues tiene menos tiempo para... Tiene menos tiempo, o sea, tiene una restricción presupuestaria. Ya la vieron, la restricción presupuestaria son las 24 horas del día. O sea, la restricción presupuestaria es una idea física, va más allá de la cantidad de dinero. Una idea físico-económica. El recurso real con el que el tipo cuenta es el tiempo. Pero él también cuenta con unas dotaciones iniciales. ¿Cuáles son esas dotaciones iniciales? Bueno, las provisiones que hay en la isla. Si en la isla hay, vamos a decir, árboles, palmeras de coco, una dotación inicial que hay en la isla. Si hay algún, vamos a decir por caso, facilidad de pescar en la orilla de la isla, pues ahí también es una dotación inicial, es decir, él no hizo nada porque eso estuviese ahí. Bueno, son dotaciones iniciales. Pero él además cuenta, de esas dotaciones iniciales, él cuenta con conocimientos, que es una variable. Sus conocimientos, ¿sabe pescar o no sabe pescar? ¿Sabe trepar árboles o no sabe treparlos? ¿Sabe ubicarse en el espacio o no lo sabe? Es otra variable a la que él cuenta. Y esta sí depende de él, porque él la puede desarrollar en el tiempo. La natural no, esta sí, la puede desarrollar en el tiempo. Y además de eso, él cuenta con una dotación de fuerza física, ¿okay? Que también puede desarrollar con el tiempo. Ahora bien, tenemos la restricción, las dotaciones iniciales, ¿okay? Y el stock de conocimiento en esa economía. El tipo tiene que empezar a decidir cuántas horas dedica a ocio, cuántas horas dedica a trabajar y cuántas horas dedica a descansar. ¿Okay? Si no trabaja, no puede. Y aquí empieza el proceso. Él puede todos los días ir, recolectar, comer y dormir. Pero él también puede empezar a recolectar, trabajar un poco de más, guardar, almacenar y luego descansar un poco más. ¿Me siguen la idea? Es decir, él puede ahorrar. Ahora bien, el tipo tiene unos conocimientos. Vamos a decir, como es un ser humano, como todo ser humano piensa, oye, ¿y de qué manera me puedo hacer la vida un poco más fácil? A futuro. ¿Cómo empiezo a desarrollar la civilización? Él está solo ahí, pero él empieza a pensar, lo cual es común o normal que cualquier ser humano lo piense. Y si yo fabrico algo para yo, en vez de pescar 5 peces o 2 o 3 peces pescados por día, pescar 10, pescar 15, aumenta la productividad marginal del trabajo, pero para poder aumentar la productividad marginal de su trabajo, se tiene que invertir. Pero para invertir, él tiene que haber ahorrado una cantidad de cocos, lo suficiente para poderse alimentar mientras está elaborando la máquina. Vamos a poner una caña de pesca. Entonces ahora diversifica el consumo. Está consumiendo, además de cocos, ahora va a consumir pescados. ¿Ok? Pero él tiene que haber almacenado cocos. Tiene que dedicar unas horas a tener excedentes de cocos que le permitan luego poderse dedicar a la fabricación de la máquina. Esa fabricación de la máquina le puede salir bien o le puede salir mal. O sea, la inversión puede ser productiva como hay una incertidumbre. De repente él estaba trabajando y vino una tormenta y le perjudica o le retrasa el tiempo. Entonces a lo mejor fue insuficiente el ahorro. El tipo tiene que parar la máquina, ir otra vez a recolectar. Es decir, empieza la incertidumbre a jugar. Ahora, vamos a suponer que le va bien. Vamos a suponer que el tipo logra irle bien. Aquí aparece el primer proceso de capitalismo en esa economía, porque empieza la acumulación de capital. Él ahorró, el ahorro invirtió, y lo que invirtió hoy creó una máquina mañana.
pero lógicamente la máquina eventualmente se le va a dañar. Entonces él tiene que seguir invirtiendo luego. ¿Me explico? Él tiene que seguir invirtiendo luego para poder, o bien manteniendo el capital que ya tiene, o bien crear un nuevo capital. Porque de repente ya tiene la caña, pero después se le ocurre, ¿y qué tal si hago una embarcación, si hago una balsa? ¿La puedo hacer? Bueno, ya cuento con suficiente coco almacenado, suficiente pescado almacenado. Pero no es sino hasta ese momento en el que ya tiene la cantidad ahorrada necesaria y suficiente para poder hacer la barca que se dedica a hacerla. Al comienzo no. Ahora, yo pregunto, ¿en qué situación Robinson Crusoe es más rico? ¿Con la barca o cuando empezó? La barca. Ahora, este caso, si yo le cambio los nombres y pongo por caso lo llamo en vez de Robinson Crusoe, lo llamo Estados Unidos, o lo llamo Singapur, o lo llamo Corea del Sur, no es lo mismo. En el fondo es lo mismo. O sea, la economía necesita ahorrar para poder invertir, para poder acumular capital. Y eso es el capitalismo. Ese es el sistema de acumulación, a través del cual se aumenta la productividad del trabajo y también la productividad de la máquina. Y así se desarrolla la economía. Esta ecuación de acumulación de capital es de Wixel. ¿Cómo? Esta ecuación es de Wixel. No, es una ecuación dinámica del capital. Esto ya es un poco más moderno, esto es de Lucas, Sargent, el modelo de Lucas usado, modelo de crecimiento. Ahora, fíjense que en todo esto que yo he relatado, nunca he mencionado el dinero. Yo no lo he mencionado. Porque hasta ahora, como él está solo, el tipo está solo, no necesita dinero. Sus decisiones no son en base a dinero, sus decisiones son en base a variables reales. ¿De qué estamos hablando? Empleo, inversión, ahorro, consumo, productividad, dotaciones iniciales, todos son variables reales. Pero en el mismo esquema llega a la economía otra persona. Digamos, ¿cómo es que lo plantean? No recuerdo el nombre, pero es una mujer. Llega una mujer a la isla también. Ya hay dos personas. La economía entonces empieza a cambiar. Porque ahora ya se da la posibilidad de Robinson no solo intercambiar tiempo consigo mismo, sino que ahora va a poder intercambiar con ella. En el momento en el que aparece el intercambio entre ellos, aparece un medio de pago. Y es ahí donde entonces empieza a aparecer el dinero. En el proceso, y aquí es donde viene el famoso, así lo explicaba Milton Friedman en su conferencia. Vamos a suponer que ellos, por lo que sea, les quedó una caja de clavos. Y entonces ellos empiezan a intercambiar clavos por cocos. Pero si suponemos que en un momento dado les llega por el destino otra caja de clavos, entonces se duplica la cantidad de clavos que hay en esa economía, los precios de los cocos aumentan. Empieza a ocurrir un proceso inflacionario en aquella economía. Así lo explicaba Friedman en su conferencia. Y es precisamente la primera pregunta que yo intentamos responder. ¿Por qué se demanda dinero? O sea, ¿por qué se demanda dinero? O sea, ¿por qué yo tengo que tener clavos? ¿Para qué? ¿Okay? Claro, en el caso de los clavos, ustedes me pueden decir, no, bueno, es que los clavos tienen una utilidad. Ciertamente. Ahora, los pedacitos de papel que llamamos dólares, ¿qué otra utilidad tienen si no es que nos la aceptan por medio por comprar otras cosas? Básicamente nada. No sirven de ninguna otra cosa que no sea eso. ¿Okay? En concreto, entonces el mercado de dinero tiene que naturalmente estar en equilibrio.
para que no haya ese proceso inflacionario o deflacionario. Vamos a suponer que en el mismo ejemplo de Friedman, en vez de duplicarse los clavos, se pierden. Llega una ola y se lleva la mitad de los clavos, solo queda la mitad. ¿Qué va a pasar allí en ese caso? Se hacen escasos los clavos y por lo tanto el precio de los clavos sube y el precio de los cocos baja. Deflaciona el problema. Digamos que este problema es el que se han dedicado a estudiar en buena medida estas personas, estos economistas. Con lo cual, esta tasa de interés natural es la que equilibra las decisiones de ahorro y de inversión. Bueno, es la que equilibra las decisiones de ahorro y de inversión en la economía. Y una pregunta, en este caso de Rousseau, ¿cuál sería la tasa de interés natural? La tasa de interés natural es aquella a la que él tiene que equilibrar la cantidad que tiene ahorrada con la cantidad que va invirtiendo por unidad de gasto. ¿Me explico? El tipo está ya haciendo la caña de pesca, pero él en ese momento tiene que empezar a desacoplar, tiene que comer, le va a dar sed, le va a dar hambre. Bueno, llega un punto en el que él se va a dar cuenta que si el proyecto se le está yendo más del tiempo que él pensaba, va a tener que parar, va a tener que dedicar horas. En vez de seguir trabajando, va a tener una inversión y va a tener que dedicarla a recolectar los dólares. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés real en esta economía? Aquella que, digamos, igual a la cantidad de cocos que tiene ahorrados con la cantidad de tiempo que está invirtiendo en bienes de capital. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí es una distinción muy importante. La distinción entre bienes de capital y bienes de consumo. ¿Por qué? Porque ¿cómo llaman ustedes este mercado? Bienes de capital. Mercado de factores. ¿Cómo llamamos este mercado? De bienes que pueden ser producidos o no. Pero si partimos de que tienen que ser consecuencia de una actividad de trabajo, entonces son producidos. Porque claro, los cocos están aquí en la palmera, pero hay que ir a bajarlos. Entonces hay que trabajar. Para trabajar entonces hay que producir. Bienes producidos. Ahora, se podría decir que la cantidad de tiempo que ya no invierte a construir la red es equivalente a los cocos que tienen que recoger. exactamente. Para seguir. Exactamente. Él tiene que equilibrar. El tipo tiene que equilibrar una cosa y la otra. ¿Ok? Tiene que equilibrar una cosa y la otra. Ese equilibrio es lo que Wittgenstein llamaba la tasa de interés natural. Y fíjense que ¿por qué él la llamaba natural? Porque viene con un proceso intrínseco de la economía, de ese proceso que yo acabo de describir. Ese proceso intrínseco. ¿En qué se basa el proceso de acumulación? Ya nosotros lo vimos. De que si pongamos por caso, que la tasa de interés bancario está por debajo ¿qué es lo que ocurre? Un exceso de demanda, porque ahora se va a invertir más y se va a ahorrar menos. Pero la real. La cuestión es que en el modelo de Robinson Crusoe en la isla,
como él está solo, no tiene ese problema. Porque él va a equilibrar a cada momento el stock de ahorro con la cantidad de tiempo que dedica a invertir. El problema se presenta cuando la economía, como es el caso, participan muchas personas en el mismo sistema. ¿Por qué puede estar más baja la tasa de interés nominal que la real? Precisamente por la teoría de los fondos prestables. ¿Qué dice la teoría de los fondos prestables? La teoría de los fondos prestables establece lo siguiente. Fondos prestables. Como es la tasa de interés que fijan los bancos, ¿ok? Y digamos que esto da lugar a un mercado, que es el mercado de crédito. Entonces nosotros estamos haciendo referencia de todo este mundo del mercado de capitales, estamos haciendo referencia a esto y a esto. ¿Qué es el crédito? El crédito es que yo te doy a ti un papel y tú me das a cambio dinero. Y yo en ese papel te establezco la tasa que te voy a pagar. Bueno, la cuestión es que como en el mercado de crédito hay competencia, entonces se bajan las tasas de interés para captar mayores ingresos. Entonces, si hay N bancos y cada banco está prestando dinero, entonces yo te digo, yo te presto a tanto, pero él que también tiene un banco te dice, no, yo te presto al menos. Y ella que también tiene un banco te dice, no, yo te presto todavía a menos. Entonces, la teoría de los fondos prestables, ¿qué dice? Que en la medida que el volumen de los fondos de préstamo aumenta, entonces la cantidad disponible total se incrementa, luego el rendimiento marginal de la unidad monetaria disminuye. Por tanto, su tasa de interés, que es la tasa de pago de rendimiento marginal del dinero, baja. Por lo tanto, como baja la tasa de interés para alcanzar mayores clientes, entonces se genera el desequilibrio. ¿El desequilibrio de qué? De que la tasa de interés real es distinta de la tasa de interés nominal, o sea, la tasa de interés real queda mayor que la tasa de interés. Este proceso es Entonces es un fenómeno completamente monetario. exacto. Esto era lo que, digamos, estudiaba, decía la escuela sueca, que a partir de esa competencia bancaria, los bancos entre ellos empiezan a bajar la tasa de rendimiento del dinero y eso va estimulando la inversión. ¿Okay? Que si sobrepasa el límite por debajo de la tasa de interés natural, entonces crea este desequilibrio en el mercado de bienes, causando un exceso de demanda, ¿okay?, de bienes, pero ¿de cuáles bienes? Ya lo borré, pero lo voy a volver a poner. De capital, exactamente. Mi pregunta es, profesor, en este mercado de bienes tenemos dos equilibrios.
puntos de equilibrio. Es decir, cuando el ahorro es igual a la inversión, No, en este mercado tenemos un solo equilibrio. Aquí se está en desequilibrio de la economía. ¿y cuál es la diferencia entre que sea igual el ahorro y la inversión y la tasa real, la tasa de interés real con la tasa de interés nominal? En esta gráfica tenemos el equilibrio cuando el ahorro y la inversión se cruzan. Eso es un equilibrio. Pero a la vez también tenemos el equilibrio de la tasa natural con la tasa nominal, que bueno, que no ocurre. Exacto. Entonces se podría decir que tenemos dos equilibrios en un solo mercado. No. Esta es una situación y esta es otra situación. Lo que estoy explicando es el mismo gráfico en dos momentos. Este es un primer momento. Digamos un momento en el que el mercado está en equilibrio, la economía está en equilibrio. Si la economía está en equilibrio, entonces los precios de los bienes de consumo no deberían variar mucho en el tiempo y los precios de los bienes de capital tampoco deberían variar muy rápidamente en el tiempo. ¿Estos bienes de capital se transan en qué mercado? En el mercado de capitales. Si lo que está aumentando es la demanda de bienes de capital, ¿cuáles son los precios que van a subir? Los precios de los activos. Precios de los activos. Por otro lado, si lo que está aumentando es la demanda de los bienes de consumo, entonces lo que va a subir son los precios de los bienes y los productos. ¿Okay? Es decir, la pregunta que tú me hacías al principio, este exceso de demanda va a generar un excedente de oferta posterior de bienes de capital futuros. La cosa, pero al haber un exceso de demanda no era bajar los precios de consumo, de bienes de consumo. Al bajar, Al haber un exceso de ahorro, por decirlo, no deberían disminuir los precios. no, aquí no hay un exceso de ahorro. No, pero cuando dijo al revés, que si hay un exceso de ahorro. El exceso de ahorro sería en el caso contrario, Ahí disminuirán los precios. en el caso en que la tasa de interés esté por encima. Sí. Entonces se da un exceso de oferta. En ese caso bajan los precios. ¿Ok? En este caso, que es el que estamos planteando, digamos, un caso prima y un caso. En este caso hay un exceso de demanda, pero demanda de inversión. Por lo tanto, ese exceso de demanda de inversión es de bienes de capital. ¿Qué implica? Que los bienes de consumo, básicamente, la variación de los precios debe ser cero. Por otro lado, en el caso de los bienes de capital, los flujos de los rendimientos aumentan. ¿Ok? ¿Qué implica? Que cuando nosotros tenemos caídas en la tasa de interés nominal, aumenta el precio de los bonos y las acciones. ¿Ok? Se da un aumento en la demanda de bienes de capital. Pero ese aumento de la demanda de bienes de capital posteriormente, y por eso es una explicación de la teoría de los ciclos económicos. Porque ¿qué pasa en este primer momento? La economía se expande. Digamos. La economía se expande. Pero en este caso sería a corto plazo, ¿no? ¿Por qué cosas? O sea, lo digo porque creo que estaba explicando en las clases anteriores
que lo primero que se afecta es el capital para después ir al mercado de bienes. Por eso a corto plazo, porque a largo plazo crea inflación. Sí, lo que pasa es que el corto plazo y el largo plazo es cuando veamos la teoría de Keynes. Ah, Todavía no, porque estamos en la teoría de Keynes. Entonces, resumo. Entre los bancos de competencia, esa competencia bancaria causa baja en la tasa de interés. Esa baja en la tasa de interés expande el crédito. Al expandirse el crédito, crea un desequilibrio en el mercado de bienes y crea un desequilibrio en el mercado de dinero. Porque hay un exceso aquí de demanda de bienes de capital. Claro, durante ese periodo, la economía, como está invirtiendo más, está empleando más recursos y al emplear más recursos aumenta la producción. Al aumentar la producción, eventualmente ese exceso de demanda de bienes, de capital, desaparece. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que la economía es dinámica. Hay un primer momento, hay un segundo momento y hay un tercer momento. En el sumatorio tenemos n momentos. En el primer momento, ¿qué sucede? Competencia bancaria, baja tasa de interés, sobreexpansión del crédito. La sobreexpansión del crédito crea un ciclo ascendente, expansivo de la economía, en el cual hay desequilibrio en el mercado de bienes y hay desequilibrio en el mercado monetario. ¿Ok? Ahora, cuando aparece el problema de que hay una sobreproducción, entonces esta tasa de crecimiento empieza a estancarse. Y al estancarse, viene el desempleo de esos recursos que se habían contratado y eventualmente viene la caída de la producción, acompañada de la deflación. Cuando ocurre la deflación, entonces estos precios empiezan a caer y la tasa de interés real empieza a subir, con lo cual los créditos que antes eran baratos se encarecen. ¿Por qué se encarecen? Porque muchas empresas que habían prestado dinero ya no lo pueden seguir pagando con la misma normalidad que antes. Entonces, se crea un exceso de demanda de dinero. Ese exceso de demanda de dinero nos lleva a esta situación, en la cual nosotros tenemos que ahora la economía empieza a ahorrar más de lo que gasta. Cuando empieza a ahorrar más de lo que gasta, entonces aparece esta fase de ciclo. ¿Qué implicaría? Que los salarios tendrían que caer drásticamente y tendría que caer el precio de los factores, con lo cual, digamos, en este mercado de capitales aparece lo que llaman burbujas. Que básicamente es un globo, ¿verdad? Implica una bajada de precio. ¿Precio de qué? De bonos y acciones. Cuando cae el precio de los bonos y las acciones, cae el stock de riqueza. Y al caer ese stock de riqueza, cae el consumo. Y eso, digamos, se da en esta fase del ciclo. Ahí vienen dos teorías. Una, que los precios se ajustan hasta que la obra y la inversión se vuelvan a equilibrar. O dos, que los precios no se ajustan a corto plazo y entonces hay que intervenir en el mercado desde el gobierno para llevarlo al equilibrio. O sea, básicamente, hay dos maneras de intervenir, o bien por el lado fiscal o bien por el lado monetario. Si es por el lado fiscal, teoría keynesiana. Si es por el lado monetario, teoría monetarista. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El marco teórico de Mixer da lugar a la teoría de Keynes y luego a la teoría monetarista, que es el debate que se dio en el siglo XX.
hasta el nuevo consenso. Preguntas. ¿Qué hora es? 9:53. ¿Correcto? 9:53. Bueno, Entonces, 8:50. el exceso de oferta de bienes ocurre porque si No, el exceso de oferta de bienes ocurre porque al haber más demanda de inversión, Claro, pues se produce más. claro. Entonces hay mucho bien Claro. que no se produce. Claro. Ahora fíjense ustedes lo siguiente. Con esto finalizamos la clase, vamos a tratar de aterrizar estas teorías en nuestra economía venezolana. ¿Qué les estoy diciendo yo a ustedes? Que si el aumento se da por el lado de la inversión en los bienes de capital, lo que va a subir es el precio de los activos de capital. Ahora, tiene que estar una estructura económica lo suficientemente dispuesta para la inversión. O sea, tiene que haber libre mercado, tiene que haber respeto de la propiedad privada. O sea, tiene que haber capitalismo en su máxima extensión de la palabra. Si tú esto lo mezclas con socialismo, y esto es el problema que le ha pasado no solo a Venezuela, sino que le ha pasado a todas las economías socialistas. Le está pasando a Cuba ahorita. ¿Cuál es el problema que tiene la economía cubana ahorita? No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Ustedes no leen economía, no leen noticias económicas. ¿Cuál es el problema actual que tiene la economía cubana? Es la economía con más inflación ahorita de América Latina. Ya superó a Argentina y obviamente no superó a nosotros. La economía cubana está experimentando ahorita. No estoy hablando cuando Fidel, estoy hablando ahorita. La economía está experimentando un proceso inflacionario importante. Proceso inflacionario que vivió Venezuela, que ha vivido Argentina, proceso inflacionario que vivió la Unión Soviética, que vivió la Alemania de entreguerras. Es decir, si la estructura económica no está dispuesta para que haya mercado de capitales, porque básicamente en Venezuela ha habido mercado de capitales realmente no. La bolsa de Caracas hasta no hace mucho era más que un parapeto. Entonces no hay espacio para que el mercado de capitales absorba el excedente de liquidez. ¿Qué mercado lo va a absorber? El mercado de productos y bienes. Es decir, en una economía socialista, esto deja de ser cierto. Lo que tú vas a tener perennemente es inflación. Y esto quiero que quede claro, porque aquí seguramente no está la confusión. En muchos casos ustedes pueden decir, oye, pero ya va, ¿cómo es que yo tengo un exceso de dinero en la economía y por lo tanto hace que la tasa de interés sea baja? ¿Ok? La bancaria, porque los bancos están prestando mucho dinero. Pero claro, si ese dinero no va al mercado de capitales, yo les pregunto, en Venezuela se crearon fábricas nuevas realmente importantes y bienes de inmuebles realmente importantes más allá de la misión vivienda. Es decir, hubo una infraestructura que avanzó, ¿no? En el mercado de empresas se expandieron, se crearon nuevas plantas, no, al contrario, se cerraron, etcétera, etcétera, lo que ya todo el mundo sabe. Bueno, es natural que ese excedente de dinero se dirija a los bienes de consumo. Por lo cual, ¿qué fue lo que tuvimos del 2008? Desde antes, incluso, del 2004 hasta el año 2012, que eso lo vamos a ver luego, pero ¿qué fue lo que tuvimos? Que el mercado cambiario trataba de ajustar la inflación. A partir del año 2012, que Cadivi dejó de existir y el tipo de cambio dejó de ser sostenible, la inflación explotó. 2014, 2015, 2016, 2017 llegamos a la hiperinflación. Es lo normal del proceso, porque tú tienes tanto excedente monetario en la economía que el mercado que lo va a absorber es el de bienes de consumo. Con lo cual tú tienes que la variable de ajuste de los precios, o sea, los precios suben. En ese caso, tienes una subida de precios. ¿Okay? ¿Hasta que explota la burbuja. Lo que pasa es que nosotros hemos acostumbrado a ver las burbujas en los mercados financieros, pero hay burbujas en el mercado de bienes también.
hasta que llegó un punto en el que nadie tenía para comprar, ni siquiera un cartón de pago. Entonces, había una situación paradójica. No había dinero y los precios subiendo. El mercado estaba totalmente colapsado, hubo que recurrir a un activo salvavidas, el dólar. Que en realidad ya la gente lo tenía en su casa, simplemente que lo que pasó fue que ahora se introdujo en las transacciones. Entonces se convirtió en medio de cambio, en moneda, en dinero. No sé si se entiende mejor la duda que tú preguntabas. O sea, son dos momentos. Cuando se da el exceso de demanda, tú tienes dos opciones. O es en el mercado de bienes o en el mercado de capitales. Si es en el mercado de capitales, lo que tienes es una subida de los precios de las acciones. Precio de las acciones, precio de los bonos, precio del petróleo, etc. Pero si no existe en esa economía mercado de capitales, porque es una economía socialista y en el socialismo los medios de producción están en su mayoría en manos del Estado, por lo tanto no hay mercado. Entonces lo que va a hacer es que ese excedente de dinero se va al mercado de bienes. Esa bajada de la tasa de interés. Ese aumento de liquidez monetaria, que es equivalente a bajada en la tasa de interés, lo que va a ocurrir es un excedente en el mercado de demanda, la demanda de los bienes de esa economía. Pero como los bienes de capital los maneja el Estado a través de la socialización de los medios de producción, que no se da este proceso capitalista, entonces ¿qué tú tienes? Un exceso de demanda de bienes, por lo cual la inflación. ¿Entienden? Distinto, y esto es lo que yo a ustedes les digo, tienen que sentarse a leer y estudiar, porque no es nada más leer, sino tienen que estudiar qué pasa cuando hay el otro caso. Cuando hay una tasa de interés por encima de la real. Es un caso opuesto, entonces por lo tanto tienen que tener en consideración que los efectos son opuestos. Ahí va a haber deflación en ese caso. Ahí no afecta directamente porque hay exceso de demanda de dinero. Ahí no afecta directamente al bien de consumo y no al de mercado. En exceso de No, ahí afecta a los dos. Sí, pero no es directamente afecta primero al del consumo. No, afecta a los dos. Va a afectar a los dos. Va a afectar primero a los bienes de capital. Fíjense ustedes qué interesante. En Venezuela pasaron las dos cosas. Hubo un desequilibrio en el caso de Bolívar y luego cuando la economía se dolarizó, ya venía dolarizada, pero cuando se hizo expreso, ¿qué pasó con el precio de los carros, de las casas, de los activos de la economía? Cayeron. Una casa que valía 100.000, 200.000 dólares pasó a valer 30, 40, 50.000. ¿Por qué? Porque en Venezuela lo que tenemos es un exceso de demanda de dinero. Te crea una deflación. ¿Cuál es el primer activo que refleja eso? Los bienes de capital. No es el precio directamente de la leche, ni de las manzanas, ni del pan, ni de la carne. No, es el precio de los activos, el que cae. Primero. Y luego pasó en el 2020, 2019, 2020, que los precios de los bienes también cayó. Lo que pasa es que luego el mercado empieza a equilibrarse. Entonces el precio de la carne pasó de $2 el kilo a 4 y de 4 a 6. Y ahí se ha estabilizado en torno a 6. Por un tema de arbitrajes y de proceso de que los precios no son rígidos, los precios son flexibles. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces la teoría de Wixel lo que nos explica es cómo la tasa de interés, tomando en cuenta esta teoría de los fondos conectables, afecta primero a la demanda y a la oferta de inversión y de ahorro, Claro. al mismo tiempo que cómo eso afecta al precio de los bienes de capital o al de los bienes de consumo. Exactamente. Esa es la teoría de Wixel. La teoría de Wixel es que hay dos tasas, una de interés natural y una bancaria. Que cuando ella está en equilibrio, ¿ok? La economía está en su equilibrio, tanto monetario como real. Pero cuando se da un desequilibrio, porque la tasa de interés bancaria o bien se pone por debajo o bien se pone por encima de la real, entonces ocurre un desequilibrio que tienes
Caso 1, exceso de demanda de bienes, exceso de oferta de dinero. Caso 2, exceso de oferta de bienes, exceso de demanda de dinero. Son dos casos distintos. Uno que genera inflación, pero aquí de nuevo hay dos casos. Puede haber inflación en el mercado de capitales o puede haber inflación en el mercado de consumo. Las consecuencias no son iguales. Ojo, si hay exceso de demanda de bienes capitales en un mercado capitalista, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es sí, pero hay un aumento de los precios de los bonos y las acciones, no de los bienes de consumo en la calle, sino en el mercado financiero donde está dando el aumento. O sea, son los procesos, y aquí es donde los que les gusten los mercados financieros tienen que prestar atención. Son los momentos donde ocurren aumentos de capital, porque se recoge liquidez y ahí es donde se han hecho ricos, por ejemplo, Warren Buffett, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hacen ricos? Porque identifican esos momentos, invierten en acciones que tienen ese comportamiento. ¿Qué pasa con tu nivel de riqueza si invertiste en una acción que estaba a 0.80 y luego está en $50 la acción? Se hace rico, evidentemente, pero eso ocurre en un proceso capitalista. Básicamente Estados Unidos, el mercado de Nikkei, Japón, Dow Jones en Estados Unidos. Mi pregunta es, si en la economía hay un mercado de capitales flexible, abierto, no como en nuestro caso, y de igual manera habría inflación. Claro, cuando se rebasa ese exceso de dinero, llega un punto en el que ya el mercado del mercado financiero no lo puede absorber, entonces lo tiene que absorber el mercado de bienes. ¿Okay? Claro, ahí después viene todo este cuento, digo cuento porque para mí es un cuento, de la inflación por la vía de los costos, pero en realidad es un mecanismo de transmisión, pero no es la causa. O sea, ¿qué dije yo hace rato? Que los bienes de capital es el mercado de bienes, de factores. Es lógico pensar que si los factores están subiendo de precio, los productos tengan que subir de precio. Sin embargo, eso no se da necesariamente. No se da necesariamente. ¿Qué fue lo que ocurrió en los años 70? Que empezó a ocurrir un aumento de precios en el petróleo, que es un mercado de factores, y luego empezó a ocurrir un aumento en el precio de las mercancías. ¿Y qué fue lo que dijeron algunos economistas keynesianos? Bueno, que entonces lo que en la economía había era un exceso de market cap, o sea, un exceso de ganancias, y por lo tanto había una inflación de costos. ¿Qué fue lo que dijo el señor Friedman? El señor Friedman le dijo, no, ustedes nada más están identificando un mecanismo de transmisión, pero ustedes no están identificando la causa del problema. La causa del problema es que hay demasiados dólares en el sistema, hay un exceso monetario. Entonces, eventualmente, esta inflación va a reflejarse aquí, pero no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque el mercado de capitales tiene sus fluctuaciones. Y hay fluctuaciones que no necesariamente implican crisis, sino hay momentos en los que los precios de las acciones caen. Para regular precisamente. Porque el mercado de capitales es el mercado más líquido. De lo que existe, es el mercado más líquido. Tú entras a un sistema financiero y quieres comprar una acción, un bono, te lo van a vender. Y si lo quieres vender, te lo van a comprar. En cambio, si tú sales a vender pan, tienes que esperar a que llegue gente a comprarte pan. ¿Okay? Dudas sobre esto. Yo sé que pueden haber muchas dudas, pero en las clases vamos a ir aclarando cada cosa. Entonces, lo de hoy es teoría de los fondos prestables, que tiene que ver con la competencia de los bancos para pagar las tasas, y cómo eso afecta desequilibrio en los mercados de bienes y en los mercados de dinero, dada la